Y el común denominador va a ser más o menos algo así. Ese es el común denominador que se va a tener. Y vayamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, observamos acá a la aurícula, observen que si bien no es tan marcado, pero nos va a dibujar una estructura muy parecida a la que habíamos graficado hace un instante. Ya. Comparemos con las fibras de Purkinje. Fíjense que es idéntica. Hay una melladura, sí, pero después la morfología es muy parecida. En los ventrículos solamente falta una especie de espiga. Pero el resto de segmentos vamos a ver que la morfología tiende a ser similar, excepto dos puntos. El nodo sinoauricular y el aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque estos son marcapasos. Y la morfología que van a tener ambos va a ser algo así. Algo así. O podríamos hacerlo un poco más. Ese está mucho mejor. Es un tanto así. Entonces vamos a ver que hay una despolarización lenta y una repolarización también paulatina. Esto por la importancia que tienen como marcapasos. Ayer habíamos hablado de las despolarizaciones tipo marcapaso. Entonces, eso es lo que tendremos que entender. Entonces, ¿para qué sirve este potencial de acción? Para poder producir una contracción del músculo como tal. Estás viendo un poco lo de los túbulos T. Vamos a ver que cuando se produce la despolarización se van a abrir estos túbulos, van a permitir el ingreso de calcio, que van a ingresar hacia el retículo, o más bien van a salir del retículo también, y esto van a provocar un aumento de concentraciones de calcio. Cuando aumenta tanto esta concentración, pues va a permitir o va a obligar prácticamente a la fibra a contraerse. Es lo que estamos viendo también acá. Entonces es la manera en la que se va a producir la contracción. Va a generarse una excitación por parte del calcio que va a permitir la atracción de las fibras, acortando la longitud del músculo. Y posteriormente se regresa a un periodo de descanso, de reposo, en el que estas fibras se van a elongar, se van a distender. Bueno, lo que corresponde a la contracción entre 0,2 y 0,3 metros por segundo. Acá estamos viendo velocidades de conducción. Y acá nuevamente, fíjense, tenemos dos puntos, el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. Este es el sinoauricular y este otro es el auriculoventricular. Pero son los únicos dos que tienen característica de marcapasos. Porque el resto del sistema de conducción del corazón no tiene esa capacidad. Simplemente va a transferir la señal hacia las fibras de Purkinje, por ejemplo, pero más nada. Ahí queda. Entonces, esa es la razón por la que esos dos puntos van a tener una despolarización a manera de marcapasos, porque son unos marcapasos. Bueno, continuamos. Aquí precisamente vemos la diferencia, ¿no? En el caso de la despolarización tipo marcapasos, es lenta. ¿Por qué? Porque necesita mayor fuerza, mayor potencia, y esto transmitir a su vez al resto de musculatura. Mientras que el resto de músculos van a hacer una despolarización rápida, forman una meseta, que esto va a atrasar un poco la velocidad del potencial y posteriormente recién se induce el regreso hacia el reposo. Entonces ahí tenemos, creo que está por demás tener que hablar sobre
Ahora hablemos sobre estos periodos, sístole y diástole, que no es lo mismo, por si acaso, que la presión sistólica y presión diastólica, que esto ustedes ya lo saben. Ya tenemos las propiedades del corazón. Ayer hemos citado a las 5. Inotropismo, cronotropismo, dromotropismo, batmotropismo y lusotropismo o lucitropismo en algunas otras fuentes. ¿Qué me pueden decir de esta transferencia o transmisión de impulsos? ¿Son todos simétricos, todos a la misma velocidad? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo es? Lo que podemos observar es que hay un retraso. Desde el nodo sinoauricular hasta la auriculoventricular tenemos un retraso. Y tal vez podemos eh, pasar. Vamos a tratar de frenar esta imagen. Medio lenta la sin herramientas. Fíjense, aquí tenemos el nodo auriculoventricular estimulado, pero si se dan cuenta, el estímulo solamente está en este nodo, no en el auriculoventricular, porque el auriculoventricular ya pasó. Y fíjense que las de His todavía no están recibiendo ningún tipo de estímulo. Ahí tenemos a las últimas fibras, a las fibras de Purkinje y últimas fibras contrayéndose, pero fíjense que el resto del sistema no tiene una transmisión eléctrica para ese momento. Entonces, esto lo que nos lleva a definir que si bien la actividad cardíaca está bastante coordinada y demás, pero esta coordinación se debe a los retrasos que van a existir entre puntos de estimulación. Están lentas estas herramientas, lastimosamente. Bueno, si ven ustedes con detenimiento van a ver que las fibras del, o mejor dicho, el nodo sinoauricular se contrae, pero todavía no hay transmisión. Y por las fibras internodales recién se transfiere hacia el aurículo ventricular. Y eso va a determinar el ciclo cardíaco como tal. ¿Qué van a contener el ciclo cardíaco? Fenómenos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos y sonoros. Cuando hablamos de los eléctricos, hace un instante ya los habíamos observado. Es la transmisión de señales desde el nodo sinoauricular hacia las fibras de Purkinje. Los mecánicos ya son el movimiento. En este caso, la contracción cardíaca. Los hemodinámicos, pues, tienen como objetivo movilizar la volemia. Y los sonoros, finalmente, son los ruidos cardíacos que vamos a identificar. Estos efectos sonoros, estos ruidos cardíacos, son muy importantes porque precisamente gracias a estos ruidos es que vamos a poder identificar un soplo aurículo, o perdón, un soplo aórtico de tipo sistólico, por ejemplo. En ese caso, pues podemos nosotros incluso hacer diagnóstico, simplemente por conocer los ruidos. Entonces, acá estamos viendo justo el ciclo cardíaco, que va a tener varias fases. Podemos hablar sobre una primera fase,
de sístole auricular, en la que la aurícula se contrae para poder llenar el ventrículo. El ventrículo, una vez lleno, va a inducir a una contracción isovolumétrica. Vale decir que las fuerzas dentro del ventrículo van a incrementar de forma homogénea y esto va a permitir la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, que dan paso al siguiente ciclo o a la siguiente fase del ciclo, que es la eyección, la salida de sangre por aorta o pulmonar. Después vamos a ver que existe un periodo de relajación, que es una relajación isovolumétrica también. ¿Eso qué significa? Que todo el músculo está relajado, todo el músculo ha dejado de contraerse y es igual homogéneo. Luego se va a producir el llenado ventricular pasivo. Como toda la musculatura está relajada, la sangre simplemente va a empezar a fluir desde las venas, ya sean estas vena cava superior, vena cava inferior o las pulmonares. La sangre va a empezar a fluir a través de ellas, atravesando aurícula y posteriormente alcanzando el ventrículo. Y nuevamente se produce la contracción auricular para poder completar el volumen de llenado. Y se habría cumplido todo el ciclo cardíaco. Vamos a necesitar entender también la finalidad de este movimiento, de esta contracción, que es precisamente movilizar la volemia. Y es así que nos va a dar dos componentes, precarga y poscarga. La precarga se lo define como el volumen telediastólico del ventrículo, en pocas palabras. La cantidad de sangre que se va a encontrar al final de la diástole, previa a la eyección. Eso es la precarga. Mientras que la poscarga es la fuerza con la que va o la fuerza que va a ejercer el ventrículo, las paredes del ventrículo, para poder eyectar la sangre. Entonces, esos son precarga y poscarga. Aunque estamos viendo precarga, volumen, por eso está en color verde, la cavidad, porque es el volumen. Y la poscarga, fíjense que lo verde ahora es la pared del ventrículo, porque es la fuerza con la que se va a contraer. Y bueno, aquí vamos a quedar por el día de hoy. Recording stopped. Colgo, creo. Ahora sí. Y el día viernes estaremos terminando esta parte. Vamos a ingresar un poco con la electrocardiografía, por lo que voy a necesitar que el día viernes traigan acá a la universidad unas hojas cuadriculadas. No les estoy pidiendo milimétricas, sería ideal, pero con las cuadriculadas suficiente. Una regla y un transportador. Porque lo que vamos a hacer el día viernes es hablar sobre electrocardiografía y vamos a sacar ejes. Vamos a sacar el eje cardíaco y vamos a utilizar 3 métodos. Y uno de ellos, pues precisamente va a necesitar reglas y transportador para poder medir a detalle, de forma precisa, nuestros ejes. Y aquí quedamos entonces. Que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo ya en aulas la siguiente semana. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle sobre las tareas de la plataforma. Hay Todavía una tarea, ninguno. Todavía, ¿todavía no? no, todavía Ya. ninguno, porque son tareas que, bueno, pues están un tanto desordenadas. Lastimosamente, la plataforma sí la edificaron, entonces ya voy a ir generando unas 3 o 4 asignaciones para que podamos ir trabajando con esto. El día Está bien. viernes, por si acaso, va a comenzar nuestra primera asignación, porque vamos a tener que trabajar con electrocardiografía.
¿Ya? Ya, doctor. Entonces, así quedamos y el viernes nos estamos reencontrando. Hasta luego. Hasta luego, doctor.